Los sismos son impredecibles, pero cuando se construye con responsabilidad se pueden prevenir muchísimos daños. Hoy nos acompaña el teniente coronel Enrique Morales, director del Departamento de Ciencias de la Tierra y Construcción y docente de la ESPE. Bienvenido, Enrique, bienvenido a La Foca. Es un gusto tenerte aquí. Te invito a que te sientes en el sillón, que te sientas cómodo. ¿Es primera vez que estás en una entrevista de televisión? Sí, primera vez. Sí, ¿qué tal? Tranquilo, ¿no? Tranquilo. Tranquilo, estás en confianza y sobre todo debes tener muchísima sangre fría. Tú debes estar acostumbrado porque trabajas con lo que se refiere a sismos. ¿Cuál es tu carta de presentación, tu experiencia? Bueno, básicamente yo estudié mi pregrado en la Universidad de las Fuerzas Armadas, antigua ESPE, en Ingeniería Civil, y tuve una experiencia de un reforzamiento del Hospital de Bahía de Caracas y del TENA que se dañaron por el sismo del año 95 y 98. Eso me motivó a que haga una maestría en ciencias y un doctorado en la Universidad de Búfalo en el área de terremotos. Eres un experto en terremotos y nos trajiste un video. Sí, traje un video. Vamos a ver, ahorita el video que nos trajo Enrique es una simulación de los daños que podría causar un terremoto. ¿En Nueva York, me decías? Bueno, es una simulación de una área costera, de una ciudad costera, realizada por una cortesía de una colega, Cici Nicolau, de la Universidad de Búfalo, que trabaja en WSP. Y básicamente lo que uno puede observar es, en base al inicio de un evento sísmico, cómo se producen daños en el tema de la infraestructura vial, en el viaducto, donde existe, ustedes pueden observar un movimiento de elementos de ese viaducto y posterior ya los daños focalizados en la vía. Bueno, esto es una prueba un modelo de lo que podría pasar, pero el terremoto no se puede prevenir, como decíamos. Lo que tenemos que trabajar es en la construcción, en prevenir edificios que se caigan fácilmente. Tengo esta primera pregunta. ¿Cuáles son los 3 errores más comunes a la hora de construir una casa aquí en el Ecuador? ¿Qué has visto tú? El mal uso de los materiales, el no seguimiento de las normas en el tema de los procesos constructivos. Y me parece que un tema importante también es que nosotros como país que tiene una amenaza latente. ¿Veremos más sismos como el que tuvimos en el 2016? Sí, claro, si nosotros revisamos la historia solo en sismos de origen de subducción de magnitudes superiores a 7 hemos tenido en 1906, en el año 42, en el año 58, en el año 79, en el año 98, en el 2016. Es decir, casi cada 20 años posterior al año 42 hemos tenido un sismo. Esta pregunta me gusta mucho. ¿Qué funciona mejor? ¿La casa sismo resistente, el triángulo de la vida, el umbral de la puerta o rezar? Los daños en una estructura están focalizados principalmente en sus componentes no estructurales. Entonces, si uno ve los ejemplos, sobre todo en el 2016, los hospitales, por ejemplo, la infraestructura de salud tuvo daños significativos porque las mamposterías tuvieron daños. Entonces, de acuerdo a la pregunta, claro, hay evidencias que en la formación del triángulo entre dos mamposterías, personas que han ocupado esos espacios han tenido una probabilidad de no tener o no han sufrido daños en la parte de la vida. Pero creo que eso depende de la misma configuración de la estructura y de muchos factores. En un caso de sismo fuerte, ¿tú qué haces? Tú que eres un experto. Cuando estás en tu casa con tu esposa, en tu familia, y ya sientes que el sismo es mucho más grande que un simple temblor, ¿qué haces tú? Yo creo que una de las cosas importantes, obviamente, es ocupar áreas donde no exista la probabilidad de que mamparas, ventanas o ciertos elementos que usamos o tenemos en nuestras viviendas, como son contenidos donde existen, en este caso, repisas, estar cerca de eso que podría en realidad tener o ocasionar algún tipo de daño al ser humano. Entonces hay que darse el trabajo de reconocer en la casa qué áreas tienen columnas, qué áreas, y evitar las áreas donde se pueda caer las paredes, donde se pueda caer una refrigeradora encima. Ahora, la última pregunta, ¿cuáles son las normas de construcción en el país que no se están cumpliendo? Si va a utilizar materiales, por ejemplo, nuevos materiales, al ver ya vivencias o experiencias pasadas donde el bloque, el ladrillo fallaron, es importante hacer un tema de una validación, es decir, estos nuevos materiales, llevarlos a un laboratorio, verificar
mediante ensayos y análisis numéricos que tengan buenos comportamientos. Y posterior a eso, ahí sí utilizarlos. Aprender de la experiencia. Claro. Aprender. Muchísimas gracias, Enrique, por Muchísimas estar aquí. Gracias. No, no te me vayas todavía, yo sé que... Pero creo que todavía tenemos que aprender muchísimo en ese país y tus palabras también me llevan a pensar que todo construir irresponsablemente nos puede salir muy, pero muy caro. Ecuador es tierra de temblores. Démosle al tema la importancia que se merece.